Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos los que nos ven. Hoy estamos grabando esta clase por segunda vez porque el día que estuvimos dando la clase aquí a la iglesia se nos fue la luz. Entonces vamos a tratar de repetir lo que fue esta clase y sobre todo porque es una clase muy importante. Se trata de la interpretación de sueños. Y, y eso es algo que creo que a todos nos interesa y todos debemos de saber. Entonces, vamos a comenzar con una oración y vamos a darle gracias al Señor y a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, este día, en esta hora, venimos a pedirte tu sabiduría. Señor, tú nos dices en tu palabra que en estos tiempos que vivimos tú vas a derramar sueños, visiones, Señor, y, y tu espíritu nos va a llevar a toda verdad. Así que en este momento te pedimos que nos guíes en el proceso de entender lo que tú nos das a través de los sueños y a través de las visiones. Señor, te necesitamos en este proceso y no queremos hacer nada sin tu guianza. Por lo tanto, Espíritu Santo, te pido que nos guíes en esta clase, nos guíes en el entendimiento. Abrimos nuestros ojos espirituales, abrimos nuestros oídos. Te damos, Señor, todo el derecho y el permiso para entrar a nuestra mente y enseñarnos el camino hacia ti y hacia tu corazón para entender los misterios de tu palabra. Así que enséñanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, como les dije hace un momento, tenemos hoy la lección de interpretación de sueños. Y como siempre, yo siempre les voy a decir y voy a practicar que todo lo que hacemos debe estar alineado a la palabra de Dios. Y comenzamos con el libro de Job, capítulo 33, versículos 14 al 18. Y en este versículo dice así: Él nos habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Nos habla en sueños, en visiones nocturnas. Cuando el sueño nos vence y nos dormimos, entonces nos habla al oído y nos indica lo que debemos hacer para que nos apartemos del mal y dejemos de lado la soberbia, para que nos libremos de la tumba o de sufrir una muerte violenta. ¡Wow! ¿Se dan cuenta del propósito tan grande que tienen los sueños que el Señor manda a nuestra vida, que permite que tengamos para hablarnos? Somos nosotros los que no entendemos. Aquí lo dice perfectamente, pero debemos buscar al Espíritu de Dios para que Él nos guíe y nos enseñe y nos interprete. El Espíritu Santo es nuestro traductor de las parábolas que Dios nos da a través de los sueños. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, tenemos que preparar nuestro corazón para escuchar a Dios, así como lo hicimos en este momento de poner nuestro entendimiento, poner nuestro corazón y nuestra disposición para recibir de Dios. Nosotros debemos también, antes de sentarnos a apuntar y a interpretar nuestros sueños, debemos abrir nuestra mente, nuestro corazón en oración al Señor. Y bueno, estando en este lugar de intimidad, este lugar donde queremos escuchar a Dios, entonces le preguntamos a Él: Señor, ¿dónde estoy en este sueño? Y lo primero que tenemos que hacer es ver qué lugar es este en el que se desarrolla el sueño. ¿Soy un observador, un participante o el foco principal? ¿Y cuáles son los subfocos? Soy un observador, o sea, es una pantalla que está pasando enfrente de mí y nada más soy como cuando voy al cine a ver una película. ¿O soy parte de lo que está sucediendo
en la película. Y si es así, ¿qué papel juego yo? ¿Soy el protagonista o hay alguien más importante o más bien más significativo en el sueño y yo soy parte de? Y si ya encontré el foco, el protagonista o la protagonista de mi sueño, hay subfocos, hay subprotagonistas en ese sueño. Qué es lo que está pasando? Y, y realmente nos damos cuenta de quién es el enfoque del sueño, de quién se trata el sueño, porque pues nos damos cuenta que si quitas ese elemento del sueño, el sueño pierde todo su sentido. Otra pregunta, ¿hay emociones, sentimientos? ¿Qué es lo que sientes en el sueño? ¿Qué es lo que, qué es el feeling? ¿Qué es lo que estás pasando tú emocionalmente dentro del sueño? ¿Estás triste? ¿Estás enojado? ¿Estás contento? ¿Tienes paz? ¿Qué es lo que está sucediendo en tus emociones? ¿Hay algún color primordial? ¿Hay algún color que resalte? Por ejemplo, si estás en un carro o en un autobús o en una casa y la casa eh, resalta porque es de un color específico o el carro es blanco, es rojo, es verde, es azul, es negro. ¿Qué colores, si es que hay colores que resalten y que sean significativos en el sueño? Y, y fíjate también de la actitud que hay en tu corazón. Eh, como dije antes, cómo te sientes y, y cuál es tu actitud en tu sueño de acuerdo a lo que está pasando, cómo estás reaccionando a lo que sucede dentro de tu sueño. Eso, todo esto es la preparación para escuchar a Dios, hacer estas preguntas. Ahora, el punto número 2 es fíjate en el número de escenas que tiene el sueño. Un mensaje en el sueño puede desplegarse a través de diferentes escenas dentro del sueño. ¿No te ha pasado que en algún sueño tú estás en un lugar y de repente dentro del mismo sueño apareces en otro lugar? Es otra escena del sueño. Punto número 3. La primera escena suele darte el escenario. Generalmente la primera escena te asienta el ambiente de lo que se va a desarrollar en el sueño. Al igual que la escenografía de fondo de una obra de teatro, esta prepara el escenario para que se pueda entender el mensaje que conlleva la obra. Entonces, si tú en el sueño tienes un ambiente, un escenario, por ejemplo, ves que es la casa de tu niñez, es la casa en la que creciste, ese puede ser un escenario que te asiente el resto del significado del sueño. O hay gente que dice, no, pues estaba en un lugar abierto, estaba en un prado, estaba en un jardín, estaba aquí o allá. Entonces, la primera escena, el lugar donde estás en la primera escena, generalmente te da el preámbulo para lo que sigue. Punto número 4. Las escenas posteriores amplían el trama y lo avanzan. Los sueños pueden abarcar varios temas y áreas diferentes en nuestra vida. Y aun si tienes más de un sueño en una noche, eso también puede convertirse en los diferentes escenarios de un solo mensaje. Generalmente cuando Dios te da más de un sueño en una noche, esos sueños
tienen un significado cuando los agrupas. Punto número 5, considera el enfoque del sueño, porque puede haber más significados que uno. O sea, puede que haya un significado personal, puede que haya un significado corporativo, o sea, del cuerpo de Cristo. Puede que haya si has estado orando por la nación, por las naciones, puede que tu sueño empiece hablándote a ti, pero que acabe precisamente usando lo que Dios quiere hablarte a ti de tu vida. El Señor lo puede usar para aplicar a algo por lo que tú quieres que ores, o te puede estar dando la respuesta de algo por lo que has estado intercediendo. Y lo primero que tenemos que hacer al considerar el enfoque del sueño, mira el contexto de tu vida. ¿Con qué has estado lidiando últimamente? ¿Qué ha estado aconteciendo en tu vida? ¿Has estado teniendo situaciones económicas, o en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, o en la relación con los hermanos de la iglesia, con tus líderes? ¿Qué ha estado pasando en tu vida? Porque generalmente, ¿sabes qué? El hecho de que tú sueñes con un líder no quiere decir que el sueño se trate de ese líder. Probablemente Dios te está hablando a ti de algo que el Dios te quiere mostrar a ti con respecto a tus autoridades. Entonces, o tal vez el líder, o si sueñas con tu pastor, con tu pastora, dependiendo de la relación que tú tengas con ellos, puede que te esté mostrando Dios una faceta de Él mismo que quiere que tú comiences a ver. No tiene que ser el que tú sueñes con alguien, no quiere decir que tú vas a ir a decirle a esa persona, ¿sabes qué? Soñé contigo y creo que el Señor te está queriendo hablar a ti. No. Puede que esa persona, por lo que significa en tu vida, esté teniendo un mensaje de Dios acerca de una faceta de ti mismo que se está reflejando, se está proyectando. ¿Okay? Si yo sueño, por ejemplo, con mi abuelita, probablemente mi abuelita ya falleció desde que tenía yo 18 años, hace un par de añitos, ¿verdad? Pero realmente cuando yo soñé con mi abuelita ya había fallecido. Entonces, ¿qué voy a interpretar? Ay, mi abuelita me está hablando de ultratumba. No, no se trata de mi abuelita, se trata de una parte de mí con la que yo tengo que tratar de cosas que vienen de generaciones anteriores. Igual, yo recuerdo una vez que hace muchos años una hermana vino conmigo cuando vivíamos en Estados Unidos y me dijo, oye, Altea, fíjate, porque pues desde ahí me empezaron a conocer como que el Señor me ayudaba a interpretar sueños. Y me decía, fíjate que soñé que estaba yendo en un carro y estaba yo manejando y de repente vi al pastor Dante, era nuestro pastor en ese momento, que me ponía la mano así y me detenía el carro. Entonces, ¿será que el pastor está deteniendo mi crecimiento y mi avance? Y ya estaba interpretando cosas que tenían que ver con el pastor y con su liderazgo. Y cuando oramos, el Señor nos mostró una cosa totalmente diferente. Porque vimos que el carro, ella lo estaba manejando. Y el Señor habló de que la dirección de su vida estaba tomando un lugar donde tenía que detenerse, porque ella tenía que cederle el volante a Dios. Y Dios la estaba frenando de continuar en el camino que estaba yendo,
haciendo las cosas ella en sus propias fuerzas. Y el pastor no era el pastor, era la misma mano de Dios que estaba deteniendo las cosas en su vida por un momento para que ella comenzara a soltarle el control de su vida, de su matrimonio, de lo que estaba pasando en ese momento al Señor. Entonces puedes darte cuenta que no necesariamente el sueño que tenemos con una persona puede significar esa persona. Entonces es por eso que tenemos que buscar a Dios y tener el discernimiento. Y eso solo se logra en la presencia de Dios, solo se logra buscando a Dios, solo se logra pidiéndole a Él que descifre y nos guíe en su sabiduría para entender su mensaje. Entonces, ese es ver el contexto. La acción, como decimos en el ejemplo de este sueño que acabo de ejemplificar, la acción, ¿qué estás haciendo? ¿Estás corriendo? ¿Estás siendo perseguido? ¿Estás sentado? ¿Estás durmiendo? En el caso de esta amiga mía, ella estaba manejando un carro y la acción era algo que ella estaba haciendo y había como que una subacción de alguien que estaba haciendo algo, que estaba poniéndole un freno, pero ella estaba conduciendo. Y nosotros entonces fuimos a preguntarle, Señor, o sea, ella está conduciendo y el Señor nos llevó a ver que Él quería ser el conductor de la dirección de su vida, que eso significaba el vehículo. Y pues la emoción dentro del sueño es lo siguiente: ¿cómo te sientes dentro del sueño? ¿Tienes paz? ¿Tienes, ¿tienes miedo? ¿Estás enojado? ¿Qué emoción hay en el sueño que tú estás teniendo? Y pues si no estás sintiendo algo positivo, probablemente el Señor te está mostrando algo que está fuera de orden. Si a veces soñamos, por ejemplo, que aunque suene fuerte, sueñas que te estás muriendo, pero tienes paz. Y en lugar de tener miedo, estás con una paz tremenda. Y puede ser que el Señor, en algo que podría parecer algo difícil, tienes paz. Y probablemente el Señor te está diciendo, estás muriendo a cosas en tu vida. Recuerdo el pasaje de Gálatas 2:20, que dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, es muy importante que tú entiendas cuáles son las emociones que estás viviendo en el sueño y las vayas apuntando. En la revelación, cuando tú estás soñando algo, la pregunta para saber el significado de las cosas es, ¿qué significa este símbolo para mí? Obviamente, tenemos que buscar el significado de las cosas en la palabra de Dios. Pero en los sueños, Dios usa experiencias y símbolos en tu vida para hablarte a ti mismo. Entonces, en el sueño que les ejemplifiqué, ella estaba soñando con nuestro pastor y nuestro pastor es nuestra autoridad, era la persona que nos guiaba hacia Dios, era pues la autoridad delegada de Dios mismo. Y por lo tanto, Dios lo usó a él para proyectar su propia persona. Y como les decía el otro día, si alguien sueña con un perrito, si yo sueño con un perrito en mi vida, yo amo a los perritos. Yo los abrazo, juego con ellos y
y me da ternura. Cuando veo a alguien en el súper con un perrito, tengo mucha tentación de ir a acariciarlo y etcétera, ¿no? Pero esa soy yo. Y si el Señor me da un sueño donde hay una mascota, puede que signifique algo muy diferente a otra persona. Yo conocí a alguien que no podía estar cerca ni siquiera de un chihuahua. ¿Por qué? Porque había tenido un trauma con, con un ataque de un perro un día cuando estaba pequeño, que por poco y le corta la yugular, y esa fue una experiencia muy traumática para esta persona. Entonces, no, no tenemos la misma experiencia y por lo tanto, si a mí se me aparece en el sueño eh, un perro, no es lo mismo que se le aparezca a esta otra persona un perro. Entonces, el significado varía porque para nuestra vida tiene un simbolismo distinto. Entonces, tienes que apuntar qué significa para ti en tu sueño el símbolo que encontraste en él. Y finalmente, en esta parte en la que estamos hablando de considerar el enfoque, confírmalo con la palabra de Dios. Ya que tú tienes todos tus símbolos y los vas interpretando, confirma con las palabras de Dios que es un mensaje que viene de Él. Porque los mensajes que vienen de Él, acuérdate que son para edificar, consolar y exhortar. Ningún sueño te va a llevar a un acto de venganza, ningún sueño te va a llevar a crear más resentimiento en contra de alguien, ningún sueño te va a causar que empieces a sospechar de tu cónyuge y empieces a tener resentimientos o que se creen cosas que no vienen de Dios. Entonces, si el Señor habla de que Él es amor, de que Él es perdón, de que tienes que hacer todo en amor, de que perdones 70 veces 7, Él nunca te va a dar nada que contradiga su propia palabra. ¿Ok? Ahora, en el proceso para entender el significado de tus sueños, hay 3 pasos que siempre se tienen que cumplir. Primero, la revelación, o sea, el mensaje, el sueño en sí. Tú recibes el sueño, recibes el paquete, ¿sí? El sueño es un paquete que recibes, que cuando empiezas a interpretarlo, comienzas a abrirlo, comienzas a desenvolver y empiezas a sacar lo que hay dentro de ese paquete. Y después, cuando ya tienes todo el paquete fuera de la caja, que ya sacaste qué significa esto, qué significa aquello, en la interpretación, pasas al tercer punto, que es la aplicación. Cuando a ti te dan algo que desenvuelves y que sacas del paquete, entonces tú tienes que decidir qué vas a hacer con ello, ¿sí? Y así son los sueños. Tú recibes el sueño en sí, que es la revelación. Después lo vas desempacando, es la interpretación. Y después decides para qué sirve lo que te dieron para aplicarlo. Y ahí el Señor te va a decir, vas a orar al respecto o vas a ir a hablar con tal persona o ya llegó el tiempo de que pidas perdón aquí o es tiempo de que hagas esto o aquello. Con lo que tú recibiste, el Señor te puede dar una acción, una aplicación. Y muchas veces la acción es no digas nada y ora. Hay ocasiones en que el Señor te va a decir, tienes que sanar de esto o aquello y tienes que orar de esta manera.
o te va a decir, ¿te acuerdas de esa persona? Le tienes que pedir perdón por esto o aquello. Dependiendo de lo que te haya mostrado en el sueño, es la aplicación y no siempre es la misma. Generalmente nosotros pecamos de bocones porque tenemos un sueño con alguien y vamos derechito a esa persona, ay, fíjate que soñé contigo y pasó esto, esto y esto, y seguro Dios te quiere hablar a ti, cuando realmente lo más probable es que el Dios te esté hablando a ti, ¿sí? Entonces, antes de ir a soltarle la papa a cualquier otra persona, tienes que pasar por este proceso, ¿ok? Muchos cometemos el error de no saber este proceso y mal aplicar lo que Dios quiere que hagamos a través de ello. Y como les dije antes, todo debe interpretarse a la luz de los principios de la palabra de Dios. Y no te afanes en hiperinterpretar. Si pasas por este proceso, vas a tener un proceso firme, claro, sencillo, de poder buscar a Dios, poder tener la interpretación y la aplicación de lo que recibiste durante la noche. Siguiente punto es que Dios puede usar los sueños como un medio en el que te informa, te advierte, te avisa de algo que probablemente no sabes. Y de esta manera saca a la luz algo que puede estar escondido. Y tú me preguntas, pastora, ¿dónde dice eso en la Biblia? Marcos capítulo 4, versículo 22. Dice, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no salga a la luz. Si tú estás buscando a Dios y si tú le estás pidiendo que te dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ten por seguro que si hay cosas que no has visto acerca de tu vida o acerca de lo que pasa a tu alrededor, Dios va a querer que avances, Dios va a querer que crezcas, Dios va a querer que madures y te va a mostrar lo que tengas que ver todo a su tiempo, ¿sí? Entonces, no dudes de que Dios está siempre a la vanguardia de lo que sigue en tu vida y Él te va a mostrar lo que necesitas saber en su tiempo. No te preguntes, ¿y por qué no me lo mostró antes? No era tu tiempo de saberlo. Así que dale gracias a Dios porque Él nos muestra todas las cosas en su tiempo. Hay un tiempo para todo. Y bueno, con eso vamos a lo siguiente. En todo esto, tienes que asegurarte de recordar lo que soñaste. ¿Y cómo hago eso? Una de las mejores maneras de recordar tu sueño y evitar llegar a conclusiones precipitadas y erróneas es hacer un mapa de tus sueños. Tómate el tiempo para escribir tu sueño y generalmente cuando tú haces eso, te va a sorprender que en el momento que comienzas a escribir, te empiezas a acordar de más detalles. Y al acordarte de más detalles, te das cuenta de más significado dentro de tu sueño. Que si solamente lo recuerdas en la mañana. Yo siempre les digo a la gente, bueno, si te cuesta trabajo encender un foquito para apuntar lo más significativo que te haga recordar tu sueño, agarra tu celular y no te pongas a ver ni WhatsApp, ni YouTube, ni nada. Nada más agarra tu celular, ponte a grabar y aunque tengas voz de ultratumba, guarda, graba lo más significativo del sueño, porque muy probablemente si no lo haces, se te va a olvidar, ¿sí? No todos tenemos esa memoria de cuando teníamos 20 años. Yo a mis 30 y muchos, ya no se me acuerdan las cosas como antes. Y yo más que nunca tengo que preocuparme de que si sueño algo en donde sé que Dios me está hablando, también tengo que entender que lo puedo olvidar
y me voy a poner a grabarlo en mi teléfono y después, al despertarme, escucharlo y eso, ¡pum!, aprieta el gatillo a la memoria y empiezas a recordar y ese es el momento de escribir. Y comienzas a hacer tu diagrama, cuál es el enfoque, cuál es el subenfoque, cuáles son los colores, qué emociones tengo. Y empiezas a apuntar y así como que vas haciendo un diagrama, un mapa con circulitos, el enfoque, el subenfoque, los colores, el significado, las emociones. Y te vas a dar cuenta que Dios te va a empezar a ayudar a interpretar tus sueños. Y probablemente si en ese momento Dios no te dice que hagas algo, te dice que no hagas nada, entonces espera, porque puede que en un momento próximo o más adelante Dios te diga regresa a lo que apuntaste y entiende ahora lo que apuntaste entonces. Y te vas a dar cuenta de lo valioso, del oro que es tener un diario de tus sueños. Y bueno, cuando registres tus sueños, es buena idea que le pongas fecha. Le pongas fecha y le pongas un título. ¿Sabes por qué te ayuda a ponerle un título? Porque muchas veces tendemos a nada más ponerle fecha sin título. Y yo tengo culpa porque muchas veces no me acuerdo. Pero yo quiero decirte que cuando le pongo título a mis sueños y regreso al diario de mis sueños, porque hay veces que recuerdas, ¿cuándo soñé esto? ¿Cuándo soñé esto? Pero la fecha a veces no basta. Pero si tú le pones un título, que en el título te diga de qué se trata el sueño, va a ser muy fácil recordar cuando estés, no vas a tener que leer todo el sueño para decir, ya que lo leíste todo y pasó media hora y, ay, mira, cuando soñé este sueño, ay, te distraes y no llegaste al sueño que querías llegar. Pero si tú ves el título, dices, no era este, sigue. No era este, sigues. Entonces, es muy importante que muchos de nosotros tenemos en inglés le llamamos journal, es como es un diario, ¿sí?, de tu devocional. Pero es buena idea tener un diario solamente de tus sueños, porque en tu devocional hay mucho que tú puedes estar escribiendo. Y si le metes un sueño en medio de toda la información de tus devocionales, puede que te tardes mucho en encontrar algo que estás buscando. Pero si tú tienes un diario solamente de tus sueños, va a ser mucho más fácil encontrar lo que estés buscando en un tiempo posterior. Bueno, tienes que saber esto. Tú tienes toda la capacidad de llegar a la madurez de poder interpretar tus sueños. Puede que al principio necesites ayuda, puede que al principio necesites ser discipulado en esta travesía de poder interpretar tus sueños. Pero ¿sabes qué? Si eres persistente y si no te rindes y sigues avanzando hacia esa meta, va a llegar un momento en que tú vas a poder aún ayudar a otros a interpretar sus sueños. ¿Qué tal? Recuerda que no se trata nada más de que tú dependas de alguien para que te ayude, sino que llegue el momento en que tú seas el que ayude a otros. Porque cuando somos discípulos del Señor, tarde o temprano nos convertimos en padres de otros. Y esa es la meta. Ahora, creo que ya quedamos de acuerdo en que los sueños son bíblicos. Y aunque en clases anteriores, en nuestras primeras clases, vimos que no todos los sueños vienen de Dios. Entonces, tú primero tienes que discernir si el sueño es un mensaje de Dios, es algo de tu alma,
es algo de tu alma que vino de que comiste mucho la noche anterior antes de irte a dormir y tu cerebro, la química de tu cerebro empezó a hacer de las suyas, o, o es un mensaje que puede que esté viniendo del enemigo porque abriste puertas en algún momento, o estás siendo oprimido de alguna u otra manera. Entonces, vamos a tratar de buscar a Dios y Él nos va a llevar al discernimiento de esto. Entonces, en Hechos 2:17, el Señor nos dice, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Esto está en Hechos 2:17. Desde el tiempo de Abraham, Dios ha hablado a la humanidad a través de los sueños. En la Biblia se pueden encontrar alrededor de 224 referencias a sueños o visiones, y 1/3 de las escrituras relata o se relaciona con un sueño o con una visión. Dios habla y hay acción. Dios habla y se cumplen cosas. Dios habla y nos anuncia cosas por venir a través de sueños. Ahora, ya entonces entendemos que los sueños son bíblicos y que tenemos que prestarle atención a ellos. Ahora, lo primero que vimos es que tenemos sueños, tenemos visiones. En este momento estamos hablando de sueños. ¿Tenemos sueños? Sí. Y es una revelación, es información que viene de los cielos. Ahora, la interpretación, que es el paso 2 del que hablamos hace un momento, el abrir tu paquete, el buscar qué hay dentro de esa caja. En eso recuerda esto. Hay un tema principal. Podrías describir cuando tú estás haciendo como que las frases que vas a querer recordar en la mañana cuando te despiertes. Hay un tema principal y generalmente cuando lo estás escribiendo, descríbelo. Por ejemplo, tú puedes decir, estaba en el patio trasero de la casa donde crecí. Y puedes decir, había una fuentecita en mi patio y estaba alrededor lleno de arena y los barcos avanzaban a toda velocidad. ¡Wow! Un montón de cosas que están sucediendo. Entonces, ya con eso tienes una imagen general y cuando te levantes vas a empezar a interpretar los demás detalles de esto, como en el diagrama o en la manera en que te dije desde el principio. Recuerda que en la interpretación son muy importantes tus emociones y no son solo las emociones que sientes al despertar. El miedo, vergüenza, ira, molestia, anticipación, paz, enojo, lo que sea. La respuesta emocional después de despertar puede ser engañosa. Por ejemplo, si sueñas, como les decía hace un momento, con la muerte de una persona y en el sueño tenemos paz, no necesariamente Dios está diciendo que esa persona va a morir, ¿sí? Sino puede que el Señor está hablando de algo que tiene que morir para que tú puedas avanzar. Pero si tienes paz en el sueño, ¿sí? Pero si tú estás en otras circunstancias y estás tratando de avisar a una persona de un peligro y
y demás, entonces puede haber otra interpretación. Pero eso lo vas a saber tú en la presencia de Dios. ¿Ok? Lo importante es que tú sepas cuál es la emoción mientras estás dentro del sueño. Eso es más importante que la emoción que tienes cuando te despiertas. Porque muchas veces, después de que despertamos y analizamos el sueño, esa reflexión causa emociones. Pero lo importante es que tú tengas en cuenta cómo te sentías dentro del sueño. ¿Ok? Ten en cuenta los colores. Los colores son simbólicos y proporcionan información adicional de los objetos que hay en el sueño. Si tú estás soñando, como decíamos hace un momento, con un vehículo, ¿de qué color es el vehículo? ¿Es negro? ¿Es blanco? ¿Es rojo? ¿Es azul? ¿Es verde? ¿Es amarillo? ¿Es dorado? Porque los diferentes colores tienen diferentes significados. Y recuerda esto, de acuerdo a la emoción que tú tienes dentro del sueño, puede influenciar en el significado de los colores. Los colores pueden tener un significado positivo y pueden tener un significado negativo, ¿sí? Si tú sueñas, por ejemplo, con algo que tiene un color rojo de sangre y tienes miedo, puede que te esté hablando de un peligro, porque el rojo puede significar un derramamiento de sangre que no es la sangre de Cristo. Ahora, si tú tienes paz y te sientes protegido con algo que tiene color rojo, lo más probable es que Dios te esté diciendo que su sangre te está protegiendo y que no tengas temor. Entonces, tienes que tener en cuenta cuáles son las emociones que estás sintiendo en el momento en que estás soñando. Y todo lo tienes que escribir en el diario de lo que estás anotando. Los símbolos que tú encuentras en el sueño pueden ser literales o pueden ser simbólicos. Todo es cuestión de discernimiento. Discernir es decidir si un sueño es simbólico, como una parábola, o si es literal, representa una imagen exacta. Hay personas que son muy proféticas y que cuando sueñan, lo que sueñan es literal, ¿sí? Si sueñan con una persona y esa persona tiene los dones proféticos bastante agudos, puede que el Señor le esté hablando de esa persona, pero lo más común es que cuando tú sueñas con alguien, esa persona sea un símbolo de algo que Dios quiere decirte acerca de ti mismo. Entonces, el discernimiento tiene que ir por delante al tú tratar de interpretarlos. Y eso solo viene del Espíritu de Dios, ¿ok? Como regla general, si hay un objeto o persona en un sueño que no se puede tomar literalmente, entonces todo el sueño debe verse como simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo primero que el Señor me está dejando ver en la interpretación de los símbolos es espiritual, es simbólico de algo, quiere decir que el resto de lo que hay en el sueño también es simbólico. O sea, que no va a comenzar diciéndote que alguien está reflejando una parte de ti mismo para luego decirte que otra persona es a la que tienes que ir y contarle el sueño. Dios no se va a ir de un lado a otro. Si Él comienza a decirte esto es simbólico de ti mismo, probablemente lo demás en el sueño sea también algo simbólico de tu propia vida. Entonces, así como comienza, así es como termina. Muy bien. Con respecto a las personas que tú encuentras dentro de tu sueño, hay preguntas que debes hacerte acerca de estas personas.
porque esas personas, como les dije antes, a veces nos representan a nosotros mismos, a veces pueden representar algún espíritu que está tratando de influenciar tu vida, o la asignación de ese espíritu o la asignación del enemigo, porque muchas veces sueñas algo que te perturba, eh, y es un aviso de lo que el enemigo está queriendo hacer en contra tuya. Entonces, y, y el, y el Espíritu de Dios te está permitiendo tener la oportunidad de interceder para evitar que se cumpla eso. Y, y hay ocasiones, como les dije hace un momento, que el sueño significa esa persona. ¿Qué preguntas debes hacerte si ves a alguien que conoces en el sueño? ¿Qué conexión tiene esa persona contigo? ¿Es familia? ¿Es un conocido del trabajo, de deportes? ¿Cómo se llama la persona? Porque muchas veces el nombre de esa persona tiene un significado. Si pudieras describir a esa persona, ¿qué adjetivos le pondrías a esa persona? Esa persona es un gran varón de Dios, una gran mujer de Dios, o esa persona es una persona alegre, o al contrario, es una persona negativa, es una persona... ¿Cómo podrías describir a la persona? Empieza con 3 adjetivos, porque ahí puede estar un símbolo de lo que Dios quiere decirte. La persona te cae bien, te cae mal, es indiferente o es una persona que admiras. ¿Qué características destacan en esa persona? ¿Qué lugar de importancia tienen esas personas en el sueño? ¿Son protagonistas o son secundarios? ¿Qué cualidad espiritual tienen ellos? Como les decía en el primer sueño que les mencionaba, la cualidad espiritual que tenía el pastor es que representaba a Dios, ¿sí? Porque él hablaba de Dios en todos los mensajes, él oraba por las personas y etcétera, ¿no? Esas personas han estado en otro sueño que has tenido. ¿Qué te ha dicho el Señor en los otros sueños cuando estaba esa persona? Y ahí puede ser un significado que te ayude de una manera más rápida. Entonces, esas son las preguntas que debes hacerte si hay una persona que conoces en tu sueño. Si hay una persona que no conoces en el sueño, pregúntate, a partir de lo que está haciendo en tu sueño, ¿hay algo familiar que está haciendo esa persona para ti? O sea, la acción que está teniendo esa persona en tu sueño, ¿es algo con lo que te identificas o es algo que te gusta, que no te gusta, o que quisieras hacer, o que ya no haces, etcétera? Porque eso puede ser un símbolo de algo, aunque no conozcas a la persona. La acción misma puede estarte diciendo el símbolo. Esta persona, puedes ver, o esta acción o esta persona haciendo esto, ha estado en otros sueños, ha estado esta misma acción de otras personas en otros sueños. Y otra pregunta es, ¿qué porcentaje del sueño es impactado por esta persona? ¿Es una persona que lo que hace está impactando todo el significado del sueño o es algo secundario? ¿Qué ocupación tiene esta persona? Y ahí hay un sinfín. Puede ser desde un bebé, puede ser un panadero, así como con Daniel. Un panadero, puede ser una novia, un hermano, un carpintero. Y en estas primeras te voy a dar ejemplos. O sea, tengo aquí toda una lista de palabras con significados y
te las voy a leer rapidito, ¿sí? Un bebé puede significar algo nuevo, un nuevo comienzo, una nueva idea, un nuevo trabajo, algo indefenso, inocencia, o algo que se concibe en pecado, o un bebé natural, o sea, un hijo espiritual, o algo que alguien a que estás discipulando. Un panadero puede ser alguien instigador, o el que cocina ideas, o alguien creativo, alguien creador, porque un panadero prepara y en lo que hace de repente lo pone en el horno y sale algo riquísimo. La novia, sueñas con una novia, puede significar iglesia, un pacto. Muchas veces, ¿no te ha pasado que sueñas que tienes un novio o una novia y es alguien que no conoces? Y el Señor te puede estar hablando del significado de lo que es la novia, o que tú eres una novia y tú estás representando a la iglesia dentro de tu sueño. Un hermano puede ser tú mismo, porque tu hermano tiene tu mismo ADN. Un hermano espiritual o un hermano natural, o alguien que te recuerde a tu hermano. Un carpintero es alguien que construye. Te puede estar hablando de algo que se está construyendo. Un predicador, o puede ser un evangelista, un obrero, puede ser bueno, puede ser malo. Un payaso puede significar algo tonto, porque muchas veces los payasos en su actuación se hacen tontos, o sea, reflejan en su actuación cosas tontitas, o una obra insensata de la carne, o algo muy infantil. Un médico, sanidad, autoridad, Cristo mismo, predicador, o un doctor en medicina. Un empleado puede ser un sirviente, un compañero de trabajo, o yo mismo. Algo que tiene que ver con tu propio trabajo y algo que tú estás haciendo o que significas tú en tu trabajo. Cuando sueñas con un padre, puede ser autoridad, Dios, autor, fuente, herencia. Y pues voy a tratar de pasarles este archivo de lo que es la interpretación de sueños, porque tengo bastantes cosas que son las más comunes que vemos en los sueños, para que ustedes puedan tener una idea de significados de ciertas cosas o personas en los sueños. Y pues ahí, en todo esto, está el tema de la interpretación. Ahora, pídele a Dios que Él te revele lo que Él te quiere decir desde su corazón. Luego, con fe, toma una pluma y escribe en tu diario lo que estás entendiendo de este sueño. Y lo que sigue entonces es la aplicación. Si bien todos pueden ayudar en una interpretación del sueño, solo tú, quien lo está soñando, puede confirmar realmente si la interpretación es correcta o no. Porque tú sabes lo que estabas sintiendo en el sueño, tú sabes en el sueño si tus emociones eran positivas o negativas, y tú sabes lo que significan esos símbolos. Elige una respuesta correcta cuando alguien esté tratando de ayudarte a interpretar tu sueño, porque muchas veces gente muy bien intencionada puede darte su propia interpretación de acuerdo a sus propias experiencias o lo que cree que significa en la Biblia. Pero muchas veces el Señor te puede dar la imagen de no sé, ¿qué será? Una ave, ¿sí? Que puede significar
En la Biblia puede que signifique el Espíritu Santo, pero en tu sueño tú sabes que tú sentiste que estabas volando con esa ave, y puede que el Señor no te esté diciendo que significa el Espíritu Santo, sino que te va a llevar a nuevas alturas. Y también la Biblia dice que te lleva de gloria en gloria. Entonces, tú tienes que tener paz con la interpretación del sueño, ¿ok? Entonces, si tú puedes responder, si participas activamente en el sueño, probablemente el sueño se trate de ti mismo porque tú estás activamente participando en el sueño. Pregúntate qué está haciendo Dios en tu vida en este momento. ¿Le has estado pidiendo algo específico, como te lo mencionaba antes? ¿Eres un observador en el sueño? Probablemente Dios te está pidiendo que ores. Y si es otra persona, a lo mejor Dios te está pidiendo que ores por esa persona, y la aplicación del sueño es que Dios quiere que ores. ¿Y cómo quiere Dios que ores por esa persona? Una interpretación particular puede que toque fibras sensibles en ti, o puede que te sientas muy bien. Escribe en tu diario tus emociones, pídele a Dios más, porque cuando tú aplicas la comprensión o la perspicacia, el sentido del sueño, y eso te lleva a una interpretación correcta, eso te va a ayudar a aplicarlo de la manera correcta. Como te decía hace rato, más de una interpretación puede ser válida. El sueño te puede estar diciendo varias cosas. Puede estar hablándote de ti, y cuando llegas a la reunión de intercesión de la iglesia, el Señor te dice: mira, saca el archivo del sueño que te di para ti, ahorita lo vas a aplicar al cuerpo de la iglesia, porque el cuerpo de la iglesia está pasando por esto y quiero que ores de esta manera. Y entonces no quiere decir que la interpretación que tú tuviste estaba errónea antes cuando lo interpretaste para ti, sino que Dios, con el propósito de que tú seas ese instrumento, permitió que tú recibieras ese mensaje, porque después te iba a usar a ti y a tu vida para bendecir al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿hay una historia en la Biblia similar a tu sueño? ¿Algún personaje de la Biblia con el que te puedas identificar? Porque, por ejemplo, si sueñas con un saco de muchos colores, ¿a quién te recuerda? ¿No a José? Y a esa túnica de muchos colores. Y puede que ahí el Señor te empiece a dar interpretación y aplicación. Se puede aplicar el sueño literalmente a una preocupación de tu vida actual. ¿Has estado ansioso o angustiado por algo? ¿Estás en medio de alguna decisión? Porque probablemente la aplicación del sueño sea el mensaje que te dio para tomar la decisión que tienes que tomar. Ahora, pregúntate, si tú vivieras, esa es otra pregunta en la que puedes tener una buena aplicación. Si lo que tú soñaste lo vivieras de verdad, ¿qué aprenderías de esa experiencia? Y eso te puede llevar a una buena aplicación de la acción que debes tomar, porque muchas veces si en tus sueños dices, no, pues si esto sucediera en la vida real, yo tendría que pedir perdón, o tendría que
interceder más por mis hijos o tendría, no sé, qué Dios te puede estar diciendo. Entonces esas son claves que te pueden llevar a tener una buena aplicación de la interpretación de tu sueño. Y en nuestros consejos finales, quisiera decirte, conviértete en un conocedor de la palabra de Dios y reconoce que es el deseo de Dios mismo que conozcas su voz porque Él quiere tener comunicación contigo. Él quiere hablarte. Él quiere que lo escuches y que le pongas atención y que le des importancia a lo que Él te muestra. Escribe tus sueños en un diario. En Daniel 7:1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo una visión de su cabeza sobre su cama. Luego escribió el sueño y contó la suma de los asuntos. O sea, que escribió el sueño e hizo todo lo que te acabo de decir. Registra tus emociones. Es muy importante que te conectes con las emociones que tuviste en el sueño. Te lo dije antes, te lo vuelvo a decir. Es un punto muy importante. Te conectas con tu corazón a través de las emociones que recibiste y te puedes conectar con el corazón de Dios a través de ellas también. Porque imagínate, una vez a mí el Señor me habló de una manera que me sacudió porque en mi sueño soñé que veía a mi esposo con otra persona y estaba muy angustiada, estaba muy triste en mi sueño, estaba experimentando emociones de tristeza, pues de decepción, de que escogiera estar con otra persona en lugar de mí. Y cuando fui a buscar al Señor con respecto al sueño, o sea, lo primero que le dije, Señor, ¿qué significa esto? Porque estoy triste, estoy decepcionada, estoy llorando, y ¿sabes qué me dijo el Señor? No me dijo que mi esposo me estaba engañando. Me dijo, así me siento yo cuando tú escoges estar haciendo otras cosas en lugar de estar conmigo. No, yo ese día le pedí perdón al Señor y me arrepentí. Entonces, muchas veces el Señor te habla de sus propias emociones dentro de tu sueño. Y el otro punto final, recuerda llevar ese diario, ponle fecha a tu sueño, porque puede que al tú ir viendo la línea de tiempo de tus sueños puedas darte cuenta de la travesía en la que Dios te está llevando y pueda ser tu testimonio a lo largo de tu vida. Entonces, el que tú apuntes tus sueños es primordial. Y recuerda esto, el autor del mensaje es Él. Como te dije, no siempre los sueños son de Él. El hecho de que tú estés soñando no significa que estés ni bien con Dios ni que el sueño sea de Dios. Muchas personas piensan que porque sueñan mucho, son súper espirituales y están bien con Dios y hacen de las suyas y no se arrepienten, pero se sienten que son espirituales y pueden seguir su vida así. No. Realmente tú tienes que buscar a Dios y para entender que Dios te está hablando, tú tienes que discernir y el discernimiento solo viene del Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, recuerda siempre esto. El que te va a ayudar a interpretar es el Espíritu Santo, porque Él es el autor del mensaje. Busca diligentemente entender lo que Dios te quiere decir. Persevera, escudriña. Daniel 8:15 dice, y aconteció que cuando yo, Daniel, vi la visión
y busqué el significado, subraya, busqué el significado. Entonces, he aquí que se presentó delante de mí como la apariencia de un hombre. Y es cuando Dios se le presenta y empieza la interpretación de lo que él vio. Entonces, recuerda que es muy importante que tú busques a Dios, que tú sepas que Él es el autor de los sueños, que Él usa para hablarte a ti. Y aunque puede que haya sueños que no vengan de Dios, al caminar tú de la mano y corazón a corazón con Él, vas a saber cuándo un sueño viene de Dios y cuándo no. Pues antes de cerrar, no quisiera irme sin orar por cada uno de nosotros, de los que están escuchando esta clase. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos entender estas verdades de tu palabra. Y en este momento, Señor, yo te pido que esa unción de interpretación de sueños sea con cada una de las personas que están viendo esta clase. Que este don, Señor, de interpretar sueños no sea nada más para unos cuantos, sino que así como tú prometiste que el conocimiento de tu gloria llegaría a toda la tierra, Señor, esa gloria que transforma, esa gloria que cambia nuestras atmósferas y nuestras vidas, Señor, sea con cada uno de nosotros. Ayúdanos a tener inteligencia espiritual, que ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de ti, Señor, sea con nosotros, que ilumines los ojos de nuestro entendimiento para saber cuál es esa grandeza, esa herencia que tenemos en ti. Ese espíritu, Señor, que está en nosotros, que es el mismo que te resucitó de los muertos y que llevamos dentro. Porque tú dijiste que lo que hiciste tú y más haríamos nosotros como hijos y discípulos tuyos. Así que, Señor, úngenos para entender, para recibir, para interpretar y para aplicar sabiamente lo que tú nos das en las noches al soñar. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.